Sí, Dios, hermano, no, le repito, no ha remendado la vida que llevábamos, o sea, pues no ha puesto parches en nosotros, pues, sino que ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Y aquí explica, hermanos, el 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Para comenzar, hermanos, muchos sabemos que es un odre. Y muchos a lo mejor no sabemos que es un odre. Pero un odre, hermanos, era creado de cuero. Eso ya no se ve. Pero según la cultura, más que todo judía, otras culturas hacían ese tipo de ¿cómo le dijera yo? De envase, por decir así. Era algo tipo una bolsa, una bolsita que era creado de cuero. Dice que lo hacían de cuero de cabra. eh, y le daban o sea, el mismo animalito solo lo desollaban y por supuesto trabajaban ese cuero, pero le daban la figura de tal manera que donde iba el pescuezo, ahí queda la boca del envase. Entonces, y aquí dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué, hermanos, no podría echarse o no echaban el vino nuevo en odres viejos? Porque eran de cuero, le vuelvo a repetir, y si ya estaba viejo, como el vino se fermenta, hace una cierta presión, y el cuero, hermano, cuando envejece se vuelve tostado, se rompe con facilidad, mientras que el cuero nuevo cede. Si usted se da cuenta, usted se pone un par de zapatos de cuero y si le quedan apretados de lo recio, le voy a dar la clave, si le queda apretado de lo recio no hay mayor problema porque si es de cuero le va a estirar y se va a acomodar a su pie, más que tiene que aguantar un poquito, pero luego le va a quedar bien y no se le va a romper porque es cuero. Mientras que, bueno, y si el cuero es viejo, lo que podría pasar es que en vez de estirar se va a romper. Eso es lo que está explicando acá y lo que yo quiero dejar en esta esta tarde, claro es que Dios nos ha hecho una nueva criatura y que nosotros somos para el Señor odres nuevos. El vino, hermanos, lo que representa es el Espíritu Santo. Dios quiere derramar de su Espíritu sobre nosotros, pero es necesario que le creamos a Dios. Que le creamos a Dios en la manera de que no es, hermanos, en nuestra humanidad o en nuestro esfuerzo en que podemos servirle a Dios, sino, hermanos, en la obra que Él ha hecho en nosotros. Pero debemos de creerlo, porque dice la Biblia que para el que cree todo es posible. Bien, muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos, a veces nos quedamos cortos y no nos desenvolvemos como deberíamos de hacerlo, no porque Dios no haya hecho una obra en nosotros, Dios ha hecho una obra, le vuelvo a repetir, y la obra que Él ha hecho es una obra perfecta. Y no ha hecho, hermano, de nosotros odres de un cuero viejo,
sino de lo mejor. Nosotros somos, bueno, la Biblia enseña, hermanos, ya lo vamos a ver, que la excelencia de la gloria de Dios dice que está en vasos de barro. Pero vamos le voy a invitar a que busque ahí en Ezequiel. Ezequiel 36. Gloria a Dios. Ezequiel 36 y vamos a leer el 26. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leer del 26. Dice la Biblia: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hombre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones, dice la Biblia. Gloria a Dios. Hermanos, Él ha quitado, dice, o sea, no, aquí está hablando, hermano, al pueblo de Israel, pero recuerde que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, o sea, el pueblo de Israel era y es el pueblo de la promesa de Dios. Ahora nosotros somos su pueblo. Esta palabra, hermanos, es para nosotros. Por eso, hermanos, es que nosotros ya no pensamos ni actuamos de la misma manera que antes lo hacíamos. Bueno, espero que ya no lo hagamos. O eso es lo que espera más bien el Señor de nosotros. Porque Él ha hecho una obra maravillosa. Nosotros teníamos un corazón insensible, pero Dios ha puesto un corazón, hermanos, sensible. Pero para esto, hermanos, es necesario de que primeramente le creamos a la palabra de Dios y le busquemos a Él. Nos esforcemos, porque esto requiere, hermanos, un esfuerzo. Hermanos, aún el estar en esta tarde es un esfuerzo el que usted está haciendo y yo estoy haciendo en este lugar. Pero un esfuerzo, hermanos,
que no está basado meramente en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, porque nadie está aquí por la fuerza. ¿Se da cuenta? Nadie de los que estamos aquí estamos por la fuerza, estamos voluntariamente. Y aunque pensamos distinto muchas veces, o sea, en lo humano pensamos distinto, pero en lo espiritual estamos en un mismo sentir. Gloria a Dios, y el Señor espera que así sea, pues, de nosotros. ¿Pero por qué? Por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Aunque al vernos nosotros en el espejo nos veamos iguales, no somos los mismos de antes. Aunque tengamos todavía esta parte aquí que se nos frunce, ¿va? O sea, pero no somos los mismos, no somos iguales que cuando el Señor comenzó la buena obra, dice la Biblia. Él día a día la va perfeccionando. Y es por eso, hermano, que no nos sentimos y nunca nos vamos a sentir como perfectos, porque Dios cada día está perfeccionando su obra, que somos cada uno de nosotros. Pero es necesario, hermanos, que yo le hacía una broma el martes y les decía que aquí está el grupo, ¿cómo que les dije? El grupo que vino, ¿cómo se llamaba? Roca Eterna. Entonces yo le dije, aquí está el grupo Roca Tierna, le dije yo. Y el hermano dice, ya nos puso nombre. Y dice él, dijo una frase que como que elevaba. Es cierto, los hermanos son usados por el Señor, tienen un ministerio muy bonito, pero hermanos, en lo espiritual no son mejores que nosotros. Somos iguales. Pero ¿por qué como que aparentemente, o tal vez no aparentemente, sino realmente en ellos nosotros vemos como que hay algo mucho más especial? Bueno, por la entrega que en ellos hay, por la búsqueda que en ellos hay. Pero realmente, hermanos, la posición que tenemos en el Señor es la misma. Y así como Él los usa a ellos, el Señor quiere usarnos a nosotros. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no es del Señor. El problema seguimos siendo nosotros, porque nos cuesta creerle al Señor. Nos cuesta. Y no les digo les cuesta, nos cuesta. Porque estamos revestidos, hermanos, de esta naturaleza pecaminosa. Y siempre va a ser así, hermanos. Pero a medida que nosotros le vayamos creyendo al Señor, a medida que busquemos al Señor, a mí me llama la atención ahora que iba a un grupo, usted sabe a qué me refiero, iba a un grupo y decía, Jesús, ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho? Ven, como la ignorancia. Jesús, ¿qué te hemos hecho? O sea, pareciera que justos iban ahí, iba jalando la carreta. Hermano, y no es que me burle, pero hermanos, realmente no. Debemos de reconocer quiénes éramos, quiénes somos y quién es Él.
nosotros somos, siempre vamos a ser necesitados del Señor. Siempre. Anoche, hermanos, yo estaba buscando ahí y me pareció un salmista muy usado por el Señor. Y él, entre la alabanza, entre la administración que estaba haciendo, dijo unas palabras. Y decía él: cuando estamos en lo alto y cuando estamos en lo bajo. Pero ¿cuándo es que estamos en lo alto? Cuando le estamos creyendo al Señor. O sea, queremos y queremos más y más de Él. Y sentimos, hermanos, su presencia. Se va, hermanos, las sequedades que hay en nosotros y comienza el Espíritu Santo a fluir en nosotros. Pero cuando estamos abajo, estamos secos, o sea, no sabemos, o sea, dejamos de creer de que somos quienes somos, hijos de Dios. Por eso, hermanos, que hay una parte de la Escritura que dice que hay un momento en la vida del hombre, si descuida su vida, puede llegar a algo peor que como estaba en el inicio. No sé, me están entendiendo. O sea, si descuidamos nuestra relación con Dios, podríamos llegar a un estado de no sentir ninguna necesidad y ninguna reprensión. Por eso, hermanos, es que me llamaba la atención el miércoles, una persona llegó a pedir que oráramos por él. Y las hermanas se asustaron, ¿verdad? Y yo estaba hacia atrás y me dijo: hermano, venga, porque él quería que oraran por él. Y aunque estaba bien ebrio, estaba perdido, pero en lo que estaba haciendo, hermano, no estaba perdido. Y yo le conozco a él. El problema es que él ha caído en una condición. Pero en ese momento, cuando el hermano estaba predicando, el Espíritu Santo le hizo ver una realidad a él. Y él sintió que, no le puedo decir qué es lo que sintió, pero realmente se pudo percibir que él no quería que terminara el hermano de predicar, cuando él quería que ya oraran por él. Porque si moría, él reconocía que, me imagino que lo que él estaba reconociendo es que si moría en esa condición, podría lamentar la oportunidad que Dios le había dado. Yo le conozco a él. O sea, lo conocí cuando andaba bien, pero ahora anda bien mal y pareciera que él no tuviera ningún conocimiento. ¿Por qué llegó hasta ahí? Bueno, porque descuidó su relación con el Señor, porque menospreció lo que Dios ha hecho con él. Y así, hermano, andan muchas personas. Y las personas, hermanos, que hoy en día andan siguiendo las tradiciones, hermano, andan porque ignoran esta verdad eterna. Ellos la ignoran. Ignoran que no es la manera correcta, que no es la forma adecuada de servirle al Señor, de buscar al Señor.
Pero lo lamentable, hermanos, es que nosotros, que muchas veces tenemos ese conocimiento, menospreciamos la oportunidad que Dios nos ha dado. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo podemos agradar al Señor y cómo podemos servirle al Señor. Lo sabemos. Pero ¿por qué, hermanos, Dios quiere derramar de su espíritu? Y cuando le digo que quiere derramar de su espíritu, hermanos, Él quiere hacer una obra maravillosa en nosotros y que seamos, que el talento que Él nos ha dado podamos ponerlo en práctica y ser útiles en su obra. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Espero de que ustedes me estén entendiendo. Si no, comienzo de nuevo. Porque esto es hasta que entendamos. Hermano, realmente esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Nosotros, hermano, le voy a invitar a que avancemos. Vamos a ir a Corintios, segunda de Corintios. Gloria a Dios. No, hermano, vamos, es Romanos 8. Romanos 8, 9. Dice, Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero hermanos, nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo porque ese es el que hemos recibido. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios.
El problema es cómo vivimos. ¿Y cómo vivimos? Creyéndole muy poco al Señor. Dios, hermanos, ha hecho, y le vuelvo a repetir, una obra excelente. Si se puede hablar de excelencia, pues en el Señor la obra de Él es excelente. No le hace falta nada. Pero a nosotros nos hace falta mucho. A nosotros nos hace falta mucho. ¿Pero por qué, hermanos, si estamos completos en Él? Sí, estamos completos en Él. Pero nosotros muchas veces, como tenemos las dos naturalezas, tenemos la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Jesús también poseía las dos naturalezas. Era hombre y era 100% Dios. Pero él como hombre, hermano, no se sujetó a la naturaleza humana. Se sujetó a la naturaleza espiritual. Por eso, hermano, fue que él triunfó en la cruz. A nosotros muchas veces lo hacemos tan fácil. No, para el Señor fue fácil, como él era Dios. Ahí sí sabemos, ahí sí creemos que Él era Dios, porque nos conviene. Pero dice la Biblia que Él era 100% hombre y 100% Dios. Los padecimientos que nosotros tenemos, Él los tenía. Las tentaciones que nosotros tenemos, Él las experimentó. Si no, mire a los discípulos que anduvieron con Él. Un momento que ellos chispudos detrás de Él, ellos deseaban andar siempre con Él y que su maestro nunca se apartara de ellos, porque como líder era un líder que inspiraba, hermanos, confianza. Y cuando lo crucificaron, se quedaron en, ¿cómo le puedo decir? Se quedaron así balanceando, se quedaron. Y se les olvidó todas las promesas que el Señor les había hecho. Sí, porque, hermanos, cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro y trajeron esas noticias, ellos eran, bueno, si ellos hubiesen sido creyentes, o por lo menos hubieran recordado las promesas del Señor, lo que Él les había hablado, ellos hubiesen tomado de otra manera la noticia. Pero cuando dice que iban corriendo, ellos iban corriendo como cuando a nosotros nos contaban algo y queríamos saber si era cierto. Voy a ir a ver. ¿Va? A nosotros dicen los salvadoreños, por eso nos dicen guanaco, ¿va? Porque en vez de escondernos, en vez de ocultarnos, nosotros salimos a ver qué pasó. Somos curiosos, pues. Entonces estos hombres salieron así también. Y ellos como creyentes, hermano, como personas que confiaban en la palabra de lo que el Señor les había dado, en las promesas que Él les había dado, ellos hubiesen desde ese momento hubieran alabado a Dios y decir, gloria a Dios. Él nos había dicho que así iba a ser, pero no fue así. Por eso que vemos la lectura de los que iban para el camino de Maús, y ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo iban?
tristes, dice que iban. ¿Y por qué iban tristes? Bueno, porque el aparente, para ellos, ¿va? El aparente líder de ese hombre que habló muy bonito y que hizo cosas muy bonitas, milagros hizo, pero ¿cómo fue que si era tan poderoso y hacía milagros, se dejó? No cabía en la mente de ellos. ¿Cómo pudo haberse doblegado tan fácil? Lo mataron, se lo acabaron. ¿Y a dónde estaba pues todo lo que veíamos en él pues? O sea, hemos perdido todo este tiempo, lo hemos perdido, iban diciendo, así iban ellos. Por gusto. Así mismo nos sucede a nosotros cuando las cosas no marchan como nosotros quisiéramos. Pareciera que hemos estado perdiendo el tiempo. Pareciera que lo poco que hayamos hecho como que no tuviera importancia para Dios. Pero no es así. No es así. Dios, hermano, todo lo toma en cuenta. Por muy mínimo que nosotros hagamos en la obra del Señor, bueno, creyéndole a Él, pues, Él lo toma en cuenta. Y por eso aquí el escritor termina diciendo, hermanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, hermano, aunque estemos atravesando por la situación que sea, aquí la palabra enseña que no se comparará. Óigame, no se comparará. Ahorita nosotros, hermano, pues como no lo vemos, o sea, nos está sucediendo como aquellos que si no ven algo no se arrodillan. ¿Se ha fijado? Por eso que le ponen a cual más así pintadito, bonito, digno de santidad, o sea, que se vea pues así, aunque es muerto, pero se ve con una aparente santidad. Entonces viene la persona y se arrodilla y le dice, en ti pongo mi confianza. Porque como es incrédulo, si no hubiera eso, no lo hiciera. Entonces nosotros, hermano, cuando no vemos las cosas como quisiéramos verlas, nos pasa muchas veces igual. O sea, es feo, pero quedamos como creyentes incrédulos. O sea, bueno, yo no me lo inventé, no dice aquel, le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad, le dice. Sí, nosotros creemos, pero en medio de ello hay incredulidad en nosotros. ¿Pero por qué? Porque seguimos siempre arrastrados por la naturaleza humana. Y por eso, hermano, que lo que el hermano leía acá, dice, si pues haber resucitado con Cristo, y me llamaba la atención porque yo también lo estaba meditando anoche, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida en Cristo. Pero aquí dice, si pues habéis, no dice pues si vais. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, dicho y aclarando, nosotros, por la pura misericordia de Dios, hemos resucitado con Cristo. O sea, estamos vivos, no nos hemos muerto en lo físico, pero en lo espiritual hemos resucitado con Cristo. Porque de lo contrario, ¿cómo podríamos ser nuevas criaturas? Ahora, la glorificación es otra cosa. Eso todavía va a suceder cuando estemos en cuando vayamos a la presencia de Él. Cuando curamos físicamente, como dice el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Ahí será la glorificación. Pero de que hemos resucitado, bueno, cada uno de nosotros debemos de reflexionar o recapacitar o meditar si es que hemos resucitado con Cristo, porque es necesario que cada uno de nosotros resucitemos con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, Él va a venir a traer a su pueblo. Él viene a traer a su pueblo. Y hay una, siempre se me olvida porque lo bueno se le olvida a uno donde estaba, pero le dice, amigo, ¿cómo entraste? Le dice. Si no estás, pero eso, hermano, es una reflexión para nosotros. Si no estás vestido de fiesta, de boda, o sea, dice la Biblia que carne y sangre no entrarán. Óigame. Por eso que el capítulo 8 de Romanos comienza diciendo, ¿cómo comienza diciendo, hermano? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óigame, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿cómo que dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todo aquel que ha nacido de nuevo debe de andar conforme al Espíritu. O sea, andamos conforme al Espíritu. Aquellos que todavía tienen la incredulidad, que no han confesado es porque no han creído. Porque el que cree confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor. Aquellos que no han creído, hermanos, son los que andan conforme a la carne. Y como andan conforme a la carne, pues no entienden. Y le anda cantando, ¿dónde? Usted sabe, ¿verdad? No, si todos lo hemos cantado. No, todos lo hemos cantado en algún momento.
y algunos más entonados que otros. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Entonces no es de andar preguntando dónde va, pero claro, si, hermano, si nosotros alimentamos más la naturaleza humana que la naturaleza espiritual, por ende, siempre nos vamos a sentir así como, así a puras penas, así como que a lo mejor, tal vez, quién sabe, dice el mexicano, puede ser. No, pero aquí no se trata de eso, hermano. Se trata, hermano, de una seguridad. Seguridad, lo que el hermano explicaba. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por mis obras? No. Entonces, ¿por qué? Por el sacrificio que Él hizo y por la fe que Él ha puesto en mí. Entonces, pero esto, hermano, es de creerlo. Con el corazón se cree para justicia, dice, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquellos todavía confiesan con su boca, pero no confiesan, se confiesan. Y qué bueno que se confesaran con Dios, se confiesan con otro hombre. Nosotros, hermanos, cuando vamos a la oración, nos confesamos, pero nos confesamos con Dios. ¿No confiesa usted? Sí, no tenemos que confesar, pues. Él dice que el que no confiese su pecado, dice que no va a prosperar. ¿O no dice así la palabra? Así dice, pues. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces, ¿cuál es el problema, hermano? La incredulidad. Ese es el problema, la incredulidad. La incredulidad, hermano, nos lleva a la carnalidad, o sea, nos lleva a alimentar la naturaleza humana. Pero cuando le creemos al Señor, aunque sea agarrándonos del cuello, como dice el hermano, por el lado de la parte de atrás, pues ahí venimos arrastrando los pies para poder congregarnos. Amén o no amén. Los veo serio, va. No, no se ponga serio. Si esto es serio, pero no se ponga serio. Hermano, nuestro compromiso no es entre nosotros. Nuestro compromiso es con nuestro Señor. Y nosotros no podemos ver muy santos. Pero realmente, pero la santidad que cuenta es la santidad que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a avanzar. Y ahora vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 17, usted lo conoce, solo vamos a. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el trabajo. Ahora, hermanos, nosotros todavía andamos buscándonos a nosotros mismos para reconciliarnos. Pero el trabajo que el Señor nos ha dado de que tenemos que buscar a otros para que se reconcilien con el Señor. Porque, hermanos, el hombre que vive sin Cristo es enemigo de Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Y ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Pero ¿por qué muy poco lo llevamos a cabo? Bueno, porque nos sentimos que no somos odres nuevos. Y nosotros somos odres nuevos. El Señor ha puesto en nosotros algo especial. Nosotros en lo humano, hermanos, así humano, no tenemos nada que dar. Pero el Señor sí tiene. Y lo ha puesto en nosotros para que lo llevemos a otros. Pero antes de ir a buscar a otro, debemos de creerlo nosotros. ¿Amén? ¿O no amén? Dice, hermanos, siempre en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. Verso 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gloria a Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Gloria a Dios. Óigame, Dios ha puesto, dice, esa excelencia en vasos de barros. Somos frágiles. Frágiles. Tenemos, hermanos, que buscar de Dios para que no se vaya a romper ese tazoncito. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros.
Para eso lo ha puesto Él así. Por eso nosotros a veces nos sentimos, hermano, porque somos frágiles. O sea, el enemigo arremete contra nosotros. Y cuando viene la prueba, viene la lucha, viene la tentación, viene toda la obra del enemigo, ahí, hermano, donde nos sentimos abajo. Y hasta Jeremías, hermano, que era un profeta usado por el Señor, se sintió mal, hermanos. De tal manera que él dijo un momento, ya no voy a hablar más del Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No obstante, había en mí, dice él, como un fuego metido. ¿Y por qué cree, hermano, que nosotros hasta el día de hoy continuamos creyéndole al Señor? Por eso, por lo que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando nosotros, hermano, o sea, cuando el Señor llegó a nosotros y comenzamos a caminar en el Evangelio, muchos dijeron, no va a durar. Le doy un mes. Cuando llegamos a un mes, dijeron, le doy un año. Y así fueron poniendo. Hoy, gracias a Dios, ya no ponen plazo. Ya no hablan de ello, hermano. Ahora se nos quedan viendo. Y dice que es cristiano, dice. O sea, pues sí, o sea, como dice, es cristiano, pero mira. O sea, ya no dicen, dice que es cristiano, que dice, es cristiano, pero míralo. Muchas veces, hermano, es porque quieren ver la excelencia. El excelentísimo. No, siempre mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener valles. Por eso el apóstol decía, miserable de mí, ¿quién me me librará de este cuerpo de muerte? Decía él. Pero no lo dice así tan sencillo, lo dice como un lamento. Pero él mismo reconoce, más gracias doy al Señor. Y nosotros también, hermanos, debemos de darle gracias al Señor. Porque si hemos llegado hasta aquí, no es por nuestra super espiritualidad, sino, hermanos, por la misericordia de Dios, por lo que Dios cada día hace en nosotros. Porque, hermano, la obra de Dios no para. La obra de Dios en nosotros no para, sigue, continúa. Dios sigue trabajando. Jeremías 18. Todavía tengo el tiempo, hermano. No piense que me lo he pasado. Jeremías 18. Aquí termino ya, hermano. Ahí finalizo. No se desespere. Gloria a Dios. Jeremías 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a comenzar en el 1. Dice, palabra de Jehová. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió
y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, o sea, oh pueblo mío, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, o sea, oh pueblo mío. A veces padecemos, sufrimos por nuestra conducta. Y a veces no es por nuestra conducta. A veces es que el Señor quiere hacer una vasija mucho mejor. Porque me imagino que Jeremías estaba viendo qué bonita le va quedando, qué bonita le va quedando, qué bonito. Estaba viendo que estaba trabajando el barro, ¿va? Qué bonita, qué bonita. Y ni cuenta se dio cuando la agarró y la volvió a amasar y la puso nuevamente. ¿Y qué hizo? Tan bonita que le estaba quedando. Pero no estaba como él la quería. La voy a deshacer y la voy a volver a hacer. Y entonces le habló el Señor a Jeremías y le dijo: ¿acaso yo no puedo hacer con mi pueblo lo mismo? Por eso es que a veces nosotros lo sentimos y después, ¿qué pasó? Dios está haciendo una obra en nosotros. Si las cosas a veces no suceden como nosotros queremos, o no están saliendo bien aparentemente, dos cosas hay. O no hemos hecho bien las cosas, o el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros. Pero de que Él quiere usarnos, no cabe duda. Los que dudamos somos nosotros. Pero fíjese que cómo son las cosas, hermano, en el Señor. Nosotros dudamos, pero el Señor no duda de nosotros, hermano. Imagínese cómo Él puso sus ojos en nosotros siendo infieles, conociendo de antemano cómo nosotros nos íbamos a comportar. Y no dudó, hermanos. Él metió su mano y nos sacó de esa condición en que nos encontrábamos. Condición seria, hermanos, de incredulidad. Muchos creíamos, como muchos dicen creer, pero a su manera. O sea, hay muchos creyentes a su manera, pero no a la manera de Dios. Pero nosotros, hermanos, no somos creyentes a nuestra manera, somos creyentes a la manera de Dios porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado. Pero dejémonos trabajar, vaya, por el Señor. Eso es ministrar. Trabajar por el Señor. Si nos toca llorar, pues hay que llorar. Pero hay algo, hermano, nosotros lloramos, pero lloramos con esperanza. El mundo aparentemente, hermano, disfruta y aparentemente como que se goza, pero por un momento y después sigue llorando. Nosotros, hermano, igual vivimos en este mundo y enfrentamos muchas cosas.
no muy agradables a veces, pero nosotros tenemos esperanza, tenemos una esperanza maravillosa. Y es más, dice la Biblia que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ellos no tienen, hermano. Nosotros tenemos entrada al lugar santísima. ¿Por quién? Santísimo, perdón. ¿Por quién? Por la obra de Jesús. Pero ellos, y fíjese que ellos se comportan muchas veces como que si ellos tuviesen entrada al lugar santísimo. Y nos quieren ridiculizar a nosotros, que nosotros no tenemos entrada al lugar santísimo. Pero es, hermano, no son ellos, es el mismo infierno tratando de confundirnos a nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Alimentarnos con Negrobión 25,000. Eso es para el cuerpo. No. Buscando, hermanos, hablando con el Señor, poniéndole a Él, si es queja, queja, si es necesidad, necesidad, si es súplica, súplica, pero a Él, a nadie más. Finalizo, hermano. Gloria a Dios. El tiempo se terminó y vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a decir.